Bueno, hasta ahora ya tenemos hecho bastante la mayoría del programa. Nos quedaron un par de detalles pendientes. Ya tenemos un programa funcional, es decir, ya tenemos la interfaz principal, donde podemos agregar un producto. Vamos a agregar uno de ejemplo. Vamos a poner 5 de stock, 100 de precio. Se nos agrega el producto correctamente. Podemos ver el producto que tiene 5 de stock. Si compramos ese producto con el código y la cantidad, vamos a poner 5. Podemos ver que el monto es de 500 pesos. Y si pagamos, podemos ver también cómo se aplica el descuento en el precio. Por lo que va bastante bien el programa. Si mostramos de vuelta los productos, podemos ver que esto queda en 0. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Bueno, si nos fijamos en la consigna, todavía nos queda el punto 5, que es que se debe permitir ordenar la tabla por categoría y precio de forma independiente. Entonces lo que vamos a hacer, como podemos ver, no tenemos ni un botón ni nada para poder ordenar la tabla, así que nuevamente vamos a abrir el designer y vamos a modificar esa tabla. Puede estar, si no está abajo de reciente, bueno, pueden abrirla manualmente. Esto está en el escritorio. Acuérdense que tienen que abrir el archivo UI, no pueden abrir el .py. Y vamos a modificar el tabla.ui. Acá se nos abre. ¿Qué vamos a agregarle? Vamos a agregarle dos botones. El primer botón, bueno, lo vamos a resizear con el mismo tamaño, como para que quede igual. El primer botón va a ser de ordenar por nombre. Y vamos a copiar este botón, lo vamos a pegar. Y este va a ser ordenar porque había que ordenarlo por precio. No, por categoría y precio. Entonces, por categoría y ordenar por precio. Bien, ahí nos quedan. No le vamos a aplicar diseños a estos botones. Total, son botones comunes. Lo único que sí vamos a cambiarle los nombres. Este botón va a ser btn-ordenar-categoría y a este también lo vamos a aprovechar y cambiar el nombre en el UI. Este va a ser btn-volver y el último botón es btn-ordenar-precio. Bien, ya tenemos los tres botones. Ya no nos haría falta más nada, así que podemos guardar. Control S o arriba a la izquierda tenemos el botón para guardar y ya podremos cerrar esto. Como en el primer video, vamos a tener que abrir un CMD en esa carpeta. Entonces lo que vamos a tener que hacer es buscar la carpeta donde esté contenido el archivo .ui, copiamos la dirección a esta carpeta y vamos a tener que abrir un CMD. CMD. En este CMD vamos a tener que poner CD y pegamos. Un error. Acá copiamos. Entonces ponemos CD, pegamos la ruta y ya estamos pisando esta carpeta acá. Y como hemos visto en el otro video, con PySci2 menos UIC, nombre del archivo, en este caso tabla.ui, símbolo mayor y el nombre del archivo al que nosotros deseamos convertir. En este caso también es tabla.py, me fijé por las dudas. Y ahí nos los convirtió. Entonces ahora podemos borrar este archivo y podemos cortar este archivo, control X o clic derecho cortar, y lo vamos a pegar en esta carpeta. Ahora si volvemos acá,
volvemos a ejecutar el programa. Vamos a primero finalizar el programa. Si ejecutamos el programa, también lo que nos faltó cambiar, vamos a tener que acceder al archivo de tabla.py y le habíamos cambiado el nombre a esta clase y le habíamos puesto UI-dialog tabla con la T mayúscula. Entonces guardamos cambios y ahora sí, si ejecutamos se nos va a abrir, y si mostramos los productos ya nos va a mostrar la tabla con los botones ya en interfaz, sin funcionar pero en interfaz. Otra cosa que se nos cambió fue lo de las columnas, así que lo vuelvo a hacer rápido y lo voy a cortar. Total, ya lo mostré cómo era para cambiarlo manualmente, y seguimos con otro. Bien, una vez modificados los headers de la tabla, ya tenemos los botones, tenemos la tabla todo bien hecho, y lo que nos va a faltar ahora va a ser agregarle funcionalidad a estos dos botones. Bien, ¿cómo hacemos para ordenar elementos de un vector, que es un vector de diccionarios? En realidad es bastante fácil. Vamos a usar un método de ordenamiento, porque existen varios métodos de ordenamiento. Vamos a usar uno que es muy común, que se llama Bubble Sort. No es el más óptimo, es decir, hay muchos métodos que son bastante más rápidos, pero nos va a servir y es bastante fácil de escribir, así que vamos a ir con ese. Entonces vamos a ir a la window de la tabla donde tenemos nuestro código. Está por acá abajo, y lo que vamos a hacer va a ser conectar nuestros botones. Entonces self.btn-ordenar categoría .clicked.connect para con clicked, si recuerdan, podemos ver cuando se cliquea el botón, y con connect le decimos a qué función conectarse, y vamos a crear una función que se va a llamar ordenar por categoría. Vamos a hacer un poco largo para que no pise el nombre de nuestro botón, y vamos a hacer lo mismo con el otro botón. Entonces si están en Studio Code, Shift Alt flechita hacia abajo, se duplica la línea, y vamos a tener botón ordenar por precio, y cuando se cliquee este botón se va a conectar con una función que va a ser ordenar por precio. Bien, ya tenemos hecho entonces las conexiones de ambos botones, entonces podemos crear los slots para dichas funciones. En realidad es bastante fácil, porque lo que tiene de bueno Python es que los operadores, nosotros podemos comparar dos strings si uno es mayor a otro por orden alfabético, entonces automáticamente nos lo va a ordenar por orden alfabético utilizando simplemente los símbolos de mayor y menor, lo cual lo hace mucho más fácil. Entonces vamos a crear un slot nuevo. Acuérdense arroba S mayúscula y paréntesis. Vamos a separar un poco más para que quede un poco más lindo. Y entonces vamos a definir un nuevo método que se va a llamar ordenar por categoría, que va a tomar como parámetro a él mismo. ¿Y qué va a hacer este método? Vamos a empezar con el de precio, que es un integer, entonces va a ser más fácil de ver. ¿Qué tiene que hacer esto? Bueno, un Bubble Sort funciona de la siguiente manera. Vamos a ir acá donde tenemos productos, y en realidad lo vamos a hacer así nomás, no vamos a poner ni un diccionario ni nada, lo vamos a hacer con números. Lo que tenemos acá es que el Bubble Sort lo que va a hacer es agarrar el primer elemento y lo va a comparar con su adyacente, es decir, el que le sigue. Depende si queremos que sea mayor o menor con el operador que pongamos. En este caso vamos a hacer que ordene de menor a mayor. Entonces va a agarrar el primer elemento y lo va a comparar con el adyacente, es decir, con el siguiente elemento. Es decir, va a comparar el 3 con el 2. Entonces, si el 3 es mayor al 2,
entonces que cambien de posición, que el 3 pase al lugar del 2 y que el 2 pase al lugar del 3. Después va a volver a hacer lo mismo, se va a fijar y va a decir, bueno, como vamos a usar de índice ahí, vamos a hacerlo en un for, y va a pasar a valer a 1, entonces va a comparar el segundo elemento con el tercer elemento. Entonces ahora tenemos que en esta posición está el 3 y en esta posición está el 2. Entonces ahora va a comparar el 3 con su adyacente nuevo, que va a ser el 1. Entonces, ¿el 3 es mayor al 1? Sí. Entonces esto va a cambiar de posición con el 1. Bien, se quedó sin elementos, entonces el for va a volver a 0. Entonces va a comparar ahora el 2 con su adyacente, que es el 1. ¿El 2 es mayor al 1? Sí. Entonces va a cambiar de posición con el 1 de vuelta. Entonces pasaría 1, 2, 3, ya estaría ordenado. Pero el algoritmo todavía no sabe cómo podemos hacer para que el algoritmo sepa que ya está ordenado. Bueno, con un booleano podemos decir que siempre que haya una modificación en el vector, que un booleano nos indique que hubo una modificación. ¿Para qué nos sirve saber que hubo una modificación? Porque sabemos que si hubo una modificación, el vector puede no estar ordenado. Es decir, si hubo una modificación, puede ser que todavía no esté ordenado. Puede ser que sí, pero puede ser que no, entonces vamos a seguir por las dudas. Y si no hubo ninguna modificación, significa que el vector ya está ordenado. Entonces, todavía no sabe que está ordenado, pues como hubo una modificación, como el 2 pasó al lugar del 1, ese booleano pasó a ser true, o sea, el programa ahora sabe que hubo un ordenamiento, que hubo un cambio de posiciones. Entonces puede ser que todavía no esté ordenado. Entonces va a comparar ahora el 2 con su adyacente, con el 3. Se va a fijar y no, el 2 no es mayor al 3, entonces no va a hacer nada. Se quedó sin elementos y va a volver a empezar. Entonces, ¿el 1 es mayor al 2? No. ¿Y el 2 es mayor al 3? No. Y como reseteamos ese booleano de que hubo una corrección, y en esta vuelta no hubo ninguna corrección, sabemos que el vector ya está ordenado. Y bueno, eso sería básicamente toda la lógica, es decir, ya tendríamos el vector ordenado. Si no quedó muy claro, lo vamos a ver ahora en la práctica. Vamos a volver entonces a donde tenemos el código de la tabla y vamos a utilizar while, y vamos a usar una variable que la vamos a crear ahora, que se va a llamar ordenado. Mientras que ordenado sea cierto, entonces queda lo siguiente. Entonces antes del while vamos a crear ordenado y lo vamos a setear en true para que entre en este bucle. Entonces, como explicaba, ordenado nos va a servir para saber si en la vuelta hubo algún cambio en el vector. Entonces nos permite saber si está ordenado o no. Si está ordenado, queremos que haga otra vuelta para verificar si todavía falta que se ordene. Entonces vamos a hacer un for, va a ser un for i, y este i va a ir en el rango, lo escribí en español, en el rango del largo del vector que tenemos de productos, que bueno, en ese caso ya debería estar cargado. Entonces va a ir en el largo de productos y que acá tenemos un problema, porque supongamos que nosotros tenemos dos elementos. Entonces tenemos un problema porque lo que va a hacer el programa es intentar comparar los elementos, ¿no? Entonces i empieza en 0, va a comparar este elemento con este elemento. Bien, supongamos que no se ordena. Entonces i pasa a valer 1. Ahora va a intentar comparar este elemento con un elemento que no existe. Para evitar que haga esa comparación inexistente, volvemos hacia abajo. Acá en el largo de productos le vamos a tener que restar 1, ya que no queremos, si llega el último elemento, no queremos que compare más, queremos que compare el penúltimo con el último máximo. Entonces en ese rango queremos que haga lo siguiente: queremos que se fije
el valor de productos. ¿En qué posición? En la posición I, es decir, en el elemento que corresponde al for. Y como estamos comparando el precio, vamos a poner precio. Es decir, estamos comparando el valor de precio de ese diccionario. Y lo vamos a comparar. En este caso vamos a hacer que se ordene de mayor a menor. Entonces vamos a hacer que si es menor a productos también, pero en este caso no sería I, sino que sería el siguiente elemento de I. Entonces I más 1. ¿Y dónde queremos que se fije? También en precio, en el diccionario de precio. Entonces si es menor a este elemento, significa que este elemento es mayor y queremos que se ordene de mayor a menor. Entonces tenemos que hacer que este elemento pase a esta posición y que este elemento pase a esta posición. ¿Cómo hacemos eso? También Python nos resuelve la vida bastante. Podemos poner simplemente que productos en la posición I, no hace falta especificar precio, es decir, que todo este elemento, coma, precio en la posición I más 1 va a ser igual a productos, esto es productos, va a ser igual a productos en la posición I más 1, coma productos en la posición I. Entonces, ¿cómo funciona esto? Puede parecer confuso, pero en realidad es bastante simple. Supongamos que tenemos este vector, tenemos 1,2. Entonces va a comparar. ¿Este es menor? Sí. Entonces, supongamos que este es productos en I y este es productos en I más 1. Entonces, productos en I, es decir, estamos seleccionando esto, coma, productos en I más 1, es decir, estamos seleccionando estos dos valores. Van a rotar de posición, como podemos ver. Acá tenemos primero productos en I y acá productos en I más 1. Y después tenemos productos en I más 1 en I. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahí, esto pasaría a valer 2,1. Es bastante simple, lo podemos hacer en una línea, sin usar variables externas, lo cual lo hace muy bueno. Y después de haber cambiado la posición, tenemos que decirle a nuestro programa que hubo un cambio en este vector. Entonces, utilizamos la variable que creamos antes, ordenado, y la vamos a poner en true, porque hubo un cambio. Entonces, si llega a salir de este for, se va a fijar ordenado es igual a true, y acá lo pusimos en true, entonces sí va a ser igual a true. Entonces puede seguir habiendo elementos sin ordenar. Ahora, ¿cómo hacemos para ver si ya está ordenado? Es decir, nunca lo ponemos en false. ¿En qué momento lo tenemos que poner en false? Bueno, lo tenemos que poner cada vez que se vuelva a empezar una vuelta. Es decir, va a comparar los dos elementos, va a comparar todos los elementos del vector una vez. Y si ordenado quedó en true, va a volver al inicio y va a volver a comparar todos. Y si no ordenó nada, tenemos que decirle, che, no ordenaste nada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos después de while ponerle un ordenado igual a false. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve que al inicio de cada vuelta, ordenado se va a poner en false. Entonces, si a lo largo de toda la vuelta hubo un cambio, este ordenado se va a poner en true y se va a volver a hacer otra vuelta. Pero si no hubo ni un cambio, ordenado nunca va a pasar a valer true. Entonces se va a terminar el while y ya vamos a tener el vector ordenado. Entonces todo esto es el bubble sort, método de ordenamiento burbuja. Es bastante corto, lo expliqué bastante, por eso llevo bastante tiempo, pero son 6 líneas de código. Y con eso tendríamos ordenado el precio. Tenemos que hacer lo mismo, pero con la categoría. En realidad, lo que podríamos hacer... No, está bien. Vamos a hacerlo así nomás. Vamos a ordenar por categoría.
Y en vez de comparar precios, vamos a comparar categoría. Y lo mismo acá. Entonces el resto es todo igual, es la misma lógica, así que no hay que cambiar absolutamente nada. Y nos falta una cosa, es decir, ahora mismo se nos va a modificar nuestro vector, pero queremos que se modifique la tabla al mismo tiempo, o sea, queremos que una vez ordenado se actualice la tabla. Para actualizar la tabla ya tenemos esta función, así que simplemente al finalizar el método de ordenamiento, es decir, por fuera del while, vamos a poner self.actualizar tabla y con eso ya estaría. Y la misma función se la vamos a poner al otro método. Ahí está. Entonces con esto ya debería haber quedado y debería ordenar bien todos los elementos y actualizarlos en la tabla. Vamos a probar entonces, vamos a ordenar por precio, como nos ordena de mayor a menor. Vamos a poner un código cualquiera en realidad, también el nombre. En la categoría, también como los ordena de mayor a menor, vamos a poner Z. El stock tampoco nos importa, el precio sí que nos importa, vamos a poner 1, como para hacerlo el más chico de todos, y la Z también, que es la más chica de todos. Y vamos a agregar el producto. ¿Qué pasó acá? 114. Línea 114. Bien, lo que nos pasó acá es que nos olvidamos de sacar los números. Bueno, me olvidé yo porque les estaba mostrando eso. Un ejemplo. Entonces vamos a volver a ejecutar este programa. Vamos a agregar el producto de vuelta. Vamos a poner un código cualquiera, nombre cualquiera. Categoría vamos a poner Z. Esto que vamos a poner una buena cantidad. Y el precio también vamos a poner el precio más barato. Agregamos el elemento. Aprovechando que estamos acá, vamos a agregar otro elemento. Va a tener otro código, otro nombre. La categoría de este va a ser A. Y ya que A es el mayor en el abecedario, y va a tener un precio de 10. Bien, entonces si volvemos a mostrar productos, se nos muestran ambos productos correctamente. Podemos ver que están ordenados de menor a mayor. En realidad no es que están ordenados, sino que es el orden en el que los cargamos. Entonces, si ordenamos por precio, podemos ver cómo se cambiaron de lado. Es decir, el segundo elemento que estaba el elemento que estaba segundo pasó a estar primero. Es decir, que funciona bien. Y si ordenamos por categoría, también funciona bien. Es decir, que está funcionando perfectamente el programa. Si salimos y volvemos a entrar de mostrar productos, sigue manteniendo el mismo orden. Si cambiamos el orden, también sigue manteniendo el orden. Así que ya estaría hecha la parte de ordenar por categoría y por precio, y ya podríamos pasar a un resumen de todo lo que es el programa. Vamos a hacer una breve explicación de el programa para que no queden dudas, y ya estaría todo hecho. Es decir, si ya llegaste hasta acá y ya entendiste todo, ya está perfecto. Ya tenemos un programa totalmente funcional. Y si quieres quedarte por la explicación, también está perfecto. Entonces, al principio simplemente importamos los módulos. Tenemos los módulos genéricos, que es los primeros que importamos, los módulos de PySci 2 y los módulos de interfaces. ¿Por qué importamos esto al inicio y no al final? Porque si nosotros llamamos a una función de otro archivo, antes de cargar ese archivo nos va a tirar error, nos va a decir que no existe. Entonces es importante primero importar al principio. Siguiendo, ya empezamos con el programa principal. Tenemos un vector de productos donde almacenamos los productos y un vector de productos auxiliares, se llama, donde el cual es una copia del vector de productos que nos sirve para que en el carro,
con las modificaciones que hagamos, si el usuario se arrepiente, que no sean permanentes en nuestro otro vector. ¿Y cuándo van a tomar validez esas? Cuando se va a modificar el vector original, cuando se pague el carrito. Entonces tenemos las ganancias totales, el cual nos sirve para este label de acá, que se va a ir sumando a medida que vaya comprando el usuario en el carrito. Y ya tenemos las clases. Tenemos la clase de main window con el código de inicialización. Bueno, acá tenemos los códigos para conectar con botones. Acuérdense, el sintaxis es self. Si estamos en main window se usa UI porque tenemos que hacer referencia a la interfaz. El nombre del botón, punto clicked para ponerle un evento de cliqueo para que escuche los cliqueos, y punto connect para decirle qué función utilizar. En la función se utiliza el self porque es una función propia de la clase, entonces usa self punto y el nombre de la función. Para crear una función de un evento se utilizan los slots. Los slots es con arroba, s mayúscula y paréntesis, y en el mismo nivel de indentación se pone el método que nosotros queramos, y a ese método le hay que pasar por parámetro self también. Por eso es que cuando le ponemos self estamos diciendo que le estamos pasando la clase propia. Entonces tenemos estos métodos, y lo mismo con los dialogs. Es un poquito distinto a la main window. En los dialogs, a diferencia del main window, no hace falta poner self.ui, es directamente self. Y el nombre del botón, pero el resto es igual, la sintaxis. También se usa clicked, también se usa connect y el self. Acá lo que hacemos es simplemente verificar que todos los campos de agregar, cuando vamos a agregar un producto, sean correctos con las verificaciones. Y si está todo correcto, lo que hacemos es crear un nuevo diccionario donde vamos a tener los valores que ingresa el usuario, y ese diccionario lo vamos a agregar a nuestro vector de productos. Luego de haber hecho la carga, se van a reiniciar todos los LEs, es decir, todos los line 8 estos donde el usuario puede ingresar la información se van a reiniciar, así el usuario puede hacerlo cargar más productos con más facilidad. Y finalmente tenemos el botón de volver, que es bastante simple, simplemente esconde esta ventana y muestra la otra. Y tenemos una función que se llama no existe, que es simplemente va producto por producto y se fija si el producto que quiere cargar el usuario ya existe. Si ya existe, no se va a cargar. Acá tenemos la función para que se reinicien los LEs. Es más o menos lo mismo en el de comprar. Se va a fijar que haya stock disponible. Lo único que se puede destacar acá es que acá tomamos dos valores. Creamos una variable que se llama existe y una variable que se llama índice, y la cual va a ser igual a una función. ¿Qué es? Que dos variables sean iguales a una función significa que van a tomar el valor que devuelva esa función. Entonces, si vamos a esta función que se llama existe, vamos a ver que se va a fijar si existen los productos, y si existe va a devolver un booleano y va a devolver un integer. Es que el integer va a ser el valor de. Si no existe, y cosa que nos tiraría error porque necesita 2, nos va a devolver el booleano false, y vamos a devolverle un índice de 0 como para que no haga nada. Entonces es importante que agreguen ese 0 si no lo tienen en su programa. Entonces nos devuelve dos valores. El primer valor que devolvemos es un booleano, entonces existe va a ser el booleano que devuelva e índice va a ser el integer que devuelva. Con esos valores podemos hacer las comparaciones necesarias, hacemos los descuentos y después simplemente con eso ya estaría todo el tema de comprar. Entonces vamos a pasar, acá tenemos para reiniciar los LEs también, y el label que tenemos del precio. Y finalmente tenemos la tabla también es un dialog, entonces se mantiene la misma sintaxis. Tenemos los métodos de ordenamiento de Google Sort, que ya lo expliqué en este video.
Básicamente compara un elemento con su adyacente y si es mayor o menor, depende de lo que queramos, los va a cambiar de posición y así hasta que no haya más correcciones, hasta que el programa detecte que ya está ordenado. Son los dos métodos iguales, así que no pasa nada. Y tenemos el método de actualizar tabla. Recapitulando esta parte, lo que tenemos que hacer es conseguir el número de filas que hay en la tabla actualmente, y con ese número podemos, en caso de que necesitemos crear una fila, podemos saber en qué posición crearla. Entonces lo vamos a crear al final de todo. Entonces acá se va a fijar si hay la misma cantidad de filas que la misma cantidad de productos. Se van a actualizar las filas nada más. Y si llega a haber un producto de sobra, es decir, si ya hay un producto más de la cantidad de filas que hay, se va a crear una nueva fila y se van a setear los valores del respectivo producto a esas columnas de esa fila. Y finalmente tenemos el snippet para iniciar la aplicación, donde tenemos el if name igual a main, que ya lo expliqué también, pero es básicamente si estamos ejecutando este programa en un programa principal, es decir, si no estamos importando este archivo en otro archivo, sino que este es el archivo principal, entonces se va a crear una aplicación y vamos a crear las ventanas, vamos a mostrar las ventanas, y este código es importante para que no se cierre la ventana apenas iniciemos el código, el programa. Entonces con eso ya estaría todo. Ya es un programa totalmente funcional, quedó bastante bien, quedó bastante lindo también. Los botones, vimos algo de estilos de CSS para los botones de Qt, cosa que no se suele ver tanto en nivel bajo, es decir, no es algo que todo el mundo sepa, y quedó bastante bien para mí, la verdad quedó muy lindo. Así que bueno, eso es todo, y con esto ya deberían ser aptos para poder aprobar una evaluación de Python con Qt y también de crear sus propias aplicaciones. Es decir, vimos tablas, vimos vectores, diccionarios, así que se pueden poner a jugar con estas cosas, es bastante interesante. Y eso sería todo, así que muchas gracias por ver el video hasta acá.